los terribles gigantes que existieron en México antes de la llegada de los españoles. Bienvenidos Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy vamos a hablar de una de las historias más fascinantes sobre el México antiguo. Se trata de los gigantes que habitaron en nuestro territorio y que los frailes españoles creyeron que fueron los que construyeron las majestuosas pirámides, las cuales maravillaron a los invasores, o que fueron los que cargaron las enormes piedras que se utilizaron en las sorprendentes esculturas que aún existen en nuestros días. Pero, ¿realmente existieron estos seres gigantes? ¿O solo es un invento de los españoles para intentar justificar lo que sus ojos no creían? Para la elaboración de este video, nos basamos en la historia de las Indias de la Nueva España e Islas de la Tierra Firme, de Fray Diego Durán, la obra Historia General de las Cosas de Nueva España, de Fray Bernardino de Sahagún, el libro Prehistoria de México, de Francisco Plancarte y Navarrete, así como el artículo Arqueología del México Antiguo, de Eduardo Matos Moctezuma, y el sitio web México Desconocido. Así que una vez aclarado lo anterior, ponte cómodo llegar a la botana que aquí comenzamos. Número 1. El origen de los gigantes según la leyenda de los 5 soles. Para entender el origen de los gigantes en la época prehispánica, es importante conocer la antigua leyenda de los soles, la cual representa la explicación que adoptaron los mexicas para entender el cómo se había concebido el universo. Y con ella, no solo explican el origen del universo, sino también la existencia de la humanidad. Primero aborda los antecedentes divinos sobre la creación del universo y de sus habitantes, donde habla de la existencia de 4 edades o soles que existieron antes de la nuestra, la quinta edad o el quinto sol. Los soles han ido desapareciendo de manera abrupta y con ellos se han ido produciendo la eliminación total de sus habitantes, que volverán a ser creados de manera diferente en el siguiente sol. En cada uno de ellos, sus pobladores irán desarrollándose hacia algo mejor y más completo. Y aunque existen muchas versiones de esta leyenda, la mayoría coincide en que los gigantes habitaron en la tierra en el segundo sol. A la segunda edad la llamaron Tlalchitonatiuh, que significa sol de tierra, por haberse acabado con terremotos, abriéndose la tierra por muchas partes, de tal manera que perecieron casi todos los hombres, con cuya edad y tiempo fueron los gigantes. Aquellas criaturas medían alrededor de 6 metros de altura. Sin embargo, a causa de su descomunal tamaño, aquellas criaturas eran lentas y torpes, a tal grado de que cuando se caían ya no podían levantarse, y así se quedaban hasta que perdían la vida. Los dioses contemplaron a los gigantes y quedaron decepcionados, por eso decidieron destruirlos, pero para lograrlo, desataron olas de terremotos que causaron enormes grietas que terminaron por tragarse a los gigantes en la tierra, y por eso es posible encontrar muchos de sus huesos si se excava en el suelo. Sin embargo, no se acabó con todos los gigantes, y algunos lograron sobrevivir para estar presentes en diferentes épocas. Número 2. La existencia de los gigantes según relatos de los españoles. Las crónicas de los evangelizadores en la Nueva España e historiadores novohispanos cuentan que en tiempos remotos hubo gigantes en lo que hoy se conoce como México. Los llamaron Quinametzin, un término empleado en la mitología mesoamericana para personas de gran altura. El fraile dominico Diego Durán, cuando llegó al actual territorio de Puebla, encontró numerosos testimonios de habitantes que referían haber padecido en el pasado por culpa de hombres gigantes que tras una larga pelea pudieron expulsarlos de su territorio, y aunque en un principio no creyó en esas historias, su visión cambió cuando vio cómo desenterraban grandes huesos de seres gigantes, y esto fue lo que escribió en su libro Historia de las Indias de la Nueva España e Islas de la Tierra Firme. Hállense hacia aquellos lugares huesos de gigantes grandísimos, los cuales yo muchas veces he visto sacar en lugares ásperos. Un relato del fraile Andrés de Olmos da por cierto la existencia de gigantes, pues incluso él aseguró haber visto en el palacio del primer virrey de Nueva España, Antonio de Mendoza, los huesos de un pie humano donde cada dedo medía casi la palma de una mano. El fray Bernardino de Sahagún también habló del tema, pues creía que las pirámides de Teotihuacán y Cholula fueron construidas por gigantes. Número 3. Los terribles gigantes que asustaban a los indígenas. El historiador Mariano Veita señaló que los olmecas xicalancas dieron cuenta de la existencia de gigantes en el año 107 de nuestra era, un hecho completamente memorable, pues podría explicar muchas de las grandes obras de la cultura madre olmeca que todavía son un misterio para los amantes de la historia. De acuerdo a este relato, aquellos indígenas llegaron a
Tlaxcala, Huesotzingo y Choloyán, y quedaron sorprendidos al ver a aquellos hombres colosales y que andaban sin ropa, los cuales se alimentaban de animales y frutos silvestres. A pesar de ser tan bárbaros los gigantes, recibieron de paz a los forasteros y les permitieron poblar en sus tierras, pero los obligaron al pago de cuantiosos tributos y avejaciones tales que llegó el momento en el que no pudieron soportar más y decidieron acabar con ellos. Así que tiempo después, los olmecas xicalancas decidieron tenderles una trampa para acabarlos. Los indígenas les prepararon un gran festín, esperaron a que los gigantes se embriagaran y aprovechando su vulnerabilidad les quitaron la vida. Es curioso que este relato no solo existe en la zona de lo que hoy es el estado de Puebla, sino que en uno de los municipios de Jalisco existe una historia parecida de aquellos tiempos antes de la llegada de los españoles. Se trata del municipio de Tala, que también es conocido como Tierra de Gigantes. Ahí aparecieron en el valle de Tala 30 hombres que fueron nombrados Quinametín, que significa gigantes. Estos medían aproximadamente 10 metros y algunos un poco más, y obligaban a los indígenas de la región a que los mantuvieran, pues ellos eran glotones y holgazanes. Los antiguos pobladores de Tala se cansaron de los gigantes y prefirieron irse de la región. Poco a poco, los gigantes, que no sabían hacer absolutamente nada, no supieron alimentarse por su cuenta y fueron perdiendo la vida por inanición. Después de un tiempo, solo quedaron 4. Estos 4 vagaron por lo que ahora es Jalisco. Fueron a Ixtlán y a Temajac, pero en ningún lugar los querían, hasta que la gente del valle decidió unirse para acabar con ellos. Se reunieron más de 20,000 indígenas y después de una cruel batalla lograron derrotar a los gigantes. Los enterraron a todos con cal, tierra y piedras y formaron pequeños cerros. Esta leyenda surge de crónicas de Fray Antonio Tello, quien narró el paso del español Nuño de Guzmán por la región y describió a Tala como un lugar de grandes ruinas, como si hubiera sido habitada por personas muy altas. Y por si fuera poco, algunos fósiles encontrados en la zona han ayudado a alimentar más la leyenda. Número 4. Los españoles creían que habían encontrado la Torre de Babel de la Biblia. Los frailes españoles estaban tan sorprendidos que buscaron encontrar una explicación para lo que se presentaba ante sus ojos. Miles y miles de indígenas, ciudades pobladas por gran número de habitantes, edificios de gran tamaño dedicados a sus dioses, diversas lenguas habladas por otros tantos pueblos, en fin, un universo complejo al que había que dar una explicación, comenzando por su origen. Para los frailes no había duda que el origen de estas poblaciones se remontaban a las tribus perdidas de Israel. Algunos edificios como la pirámide de Cholula no era otra cosa que la Torre de Babel, y de ahí también se desprendía la cantidad de lenguas habladas en estas tierras. En cuanto a la presencia de gigantes, bien sabemos que para explicar la construcción de monumentos de grandes dimensiones se acudía a esta versión. También recordemos que en el mundo occidental la existencia de gigantes se da por una realidad que algunos pasajes bíblicos nos dicen de su existencia, como el conocido caso de la lucha entre David y Goliat, y otros relatos en los que el triunfo del débil se ve realzado al vencer a personas presumiblemente superiores en tamaño y fuerza, pues para los españoles no cabía en su cabeza que personas que ellos consideraban bárbaras y salvajes fueran capaces de construir tan enormes pirámides sin ayuda de tecnología. Número 5. ¿Existieron los gigantes en México antes de la llegada de los españoles? Los europeos estaban obsesionados por encontrar seres extraordinarios en el Nuevo Mundo, por eso eran muy susceptibles a difundir rumores y cuanta leyenda escucharan sobre gigantes, fuentes de la eterna juventud, El Dorado o tierras habitadas por Amazonas. Sobre los gigantes se cuentan historias como que Américo Vespucio estuvo con gigantes que nunca más volvieron a verse. Durante más de 200 años los europeos estuvieron convencidos de que existían gigantes viviendo cómodamente en el extremo sur del Nuevo Mundo, en la Patagonia, e incluso se habló de la captura de 2 de ellos durante el viaje de Magallanes de 1520. Pero contrario a lo que todos nos gustaría creer, la realidad era muy diferente. La ciencia y los avances tecnológicos vinieron a terminar con esta leyenda. Si bien no podemos descartar casos de gigantismo o enanismos causados por motivos genéticos y por los mismos escasos, la verdad es que no se conocen casos de poblaciones enteras que tuvieran este patrón como hacen suponer los cronistas mencionados y otros más. Uno de los primeros investigadores en poner las cosas en su lugar fue el prehistoriador y obispo Francisco Plancarte y Navarrete, quien en su libro Prehistoria de México, publicado en 1923, señala lo siguiente: los huesos que vieron los conquistadores en Tlaxcala y los religiosos en los palacios de los virreyes o en los campos tienen que haber sido de fósiles, y
podemos suponer que en el siglo XVI la paleontología no estaba de lo más adelantada para haber reconocido que fueran animales. Lo aseverado por don Francisco va a ser ratificado más adelante con excavaciones arqueológicas en las que se han detectado buen número de especímenes de mamut y otras especies hoy extintas, y sobre que existen evidencias científicas donde encontraron huesos de mamut asociados a puntas de piedra de fabricación humana, lo que demuestra que el hombre y el mamut habían coexistido hace alrededor de 7 o 10.000 años, por lo que no se descarta que esos supuestos gigantes fueran en realidad huesos de mamuts. Muchas gracias Nopal Brothers y Nopal Sisters por ver nuestro video, y como siempre la opinión más importante es la tuya, por lo que te pedimos que nos dejes en los comentarios si crees que en realidad se haya extinguido los gigantes y hayan ayudado a construir las pirámides. Estaremos muy atentos para leer lo que nos escribas. No olvides seguirme en mis redes sociales como Twitter, pero sobre todo en Instagram. Te dejo los links en la descripción. Tampoco olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Tu ayuda es muy importante porque nos permite crecer y llegar a un mayor número de personas. Te esperamos en nuestro siguiente video. Nos vemos, hasta la próxima. Así vivió el emperador Maximiliano sus últimas horas antes de su caída. Bienvenidos Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Timestamps. Mi nombre es Marvin Lara y hoy vamos a hablar de Maximiliano de Habsburgo, el último emperador de México, y cómo fueron sus horas finales antes de que le dieran cuello en el famoso Cerro de las Campanas. Muchos lo consideran un simple extranjero villano de la historia que vino a someter a nuestro país, pero otros un mártir incomprendido que le tocó estar en el momento equivocado de una joven nación en construcción. Pero lo cierto